Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César OTG. ¿Alguna vez te has preguntado qué tanto sabes sobre Marvel o por qué Marvel se llama Marvel? ¿Quién es el fundador de Marvel? Ahora te voy a contar varias historias que son de interés para un fan de Marvel. Primero que el fundador de Marvel fue Martin Goodman, cuyo fecha de nacimiento está registrado un 18 de enero de 1908. Él es de ascendencia judía. Sus padres vivían en Lituania, eran judíos que llegaron a Estados Unidos, se casaron y tuvieron 13 hijos, siendo Goodman uno de los hermanos mayores. Cuando él cumple los 17 años, se pone a trabajar en una empresa llamada Easter. Pero antes, Martin Goodman no se llamaba Martin Goodman, él nació bajo el nombre de Moses Goodman. Moses, que para el habla hispana es Moisés. Moisés Goodman, pero y de cariño le decían Moe, pero cuando lo registran en el colegio lo ponen como Morris Goodman. Así que él en su primer trabajo se va a colocar como Morris Goodman en una compañía llamada Easter Distribution, que es una compañía de distribución de diferentes tipos de materiales, muebles, pero él se encargaba de la parte logística de varios magazines. Es donde ya él empieza a vincularse con el mundo editorial de muy temprana edad. Después de 4 años más o menos, lo nombran gerente de circulación de dicha empresa. Y en 1929 ocurre una desgracia en Estados Unidos, ocurre la caída de la bolsa de valores de Nueva York, lo que trae consigo un montón de desempleo, pero compañías tan pequeñas donde trabajaba Martin Goodman le resultaron beneficiosos, no fueron tan afectados porque ellos usaban material reciclable para el tema de la distribución o incluso para la publicación de diferentes tipos de revistas. Es en ese entonces, junto con varios asociados, Martin Goodman, siendo tan joven, ya en 1932 dice: voy a renunciar a mi empresa, a esta empresa donde estoy trabajando como distribuidor de revistas, y ¿por qué no publico una editorial? Porque hay bastante gente desempleada, bastante gente en su casa, bastante gente en la calle, sin trabajo, y tienen tiempo para leer, así que hay que publicar material de lectura para este tipo de personas. Así que se pone en marcha y en 1932 funda la Mutual, una compañía de magazine, de distribución de diferentes tipos de historias. Esta compañía se va a declarar en quiebra. Muchos cuentan de que hubo malos manejos, de que no se pagó y por eso fueron demandados. Había muchos acreedores. Esta empresa se declara en quiebra y uno de sus principales acreedores, la Newsstand Company, estaba reclamando varios pagos impagos. Lo curioso y lo cuestionable es que en 1933, un año después de formar la Mutual, Martin Goodman, que ya para este momento se llama Martin Goodman porque él dejó de llamarse Morris y decidió ponerse el nombre Martin ya en 1933, cuando forma Newsstand Company junto con asociados, se pone también como acreedores de la Mutual, siendo también su empresa. O sea, este tipo de manejos, o sea, yo formo una empresa, lo declaro en quiebra por falta de pagos y yo formo otra empresa para reclamar también pagos. Yo mismo me cobro. Así funcionaba en esos años las diferentes casas editoriales y hubo muchas demandas. Pues bien, en 1934 va a ocurrir un hecho muy agradable a Martin Goodman, ya que se va a casar con Jane Davis, su novia de mucho tiempo, y que ella, para que la gente más o menos lo conecte, su madre de ella tiene una hermana y esa hermana tiene como hijo a un futuro Stan Lee. Ahí está la conexión. La cosa es que ellos compran su casa en el Central Park, frente al río Hudson. Y la cosa es que desde este momento te puedes enterar que no es una familia pobre, son personas que tienen bastante dinero, pero que Martin Goodman parece que no paga tan bien. Y es en este año, o mejor dicho, en 1935, un año después, va a formar el Red Circle. El Red Circle va a ser un giro de 90 grados para los que somos fans de Marvel, porque es en esta compañía donde va a publicar un nombre que es de una revista, se va a llamar Marvel Science Stories.
Este título va a ser el primer número donde Martin Goodman va a usar por primera vez el nombre Marvel. Y esto ocurrió en 1938. Pero antes, cuando en 1935 forma el Red Circle, que es un logo muy característico, va a publicar un montón de historias. Por ejemplo, Fiction, All Star Adventure, Star Detective, Star Sport, Sport Action, Adventure Styles, Complete Western Book, Detective Short Stories, Complete Detective, Complete Sport, Mystery Tales, Top Notch Detective, Two Gun Western, Six Gun Western, Sky Devil Western Short Stories, Cowboy Action Novels, Wild West Stories and Complete Novel Magazine. También Cazar, y finalmente en 1938 va a publicar estas novelas que se van a llamar Marvel Science Stories. Va a publicar 3 números o 4 números y luego va a haber un segundo volumen en los años 40. Es importante mencionar acá viene la gran pregunta de por qué Marvel, o por qué, mejor dicho, por qué Martin Goodman utiliza la palabra Marvel, que va a ser muy contundente y va a ser el nombre y el sello de su editorial posterior. Cabe mencionar que, si bien es cierto, el logo de su compañía acá, que se llama Red Circle, como pueden ver en la imagen, tiene una forma circular, color negro, con un círculo, con una esfera negra en el centro, y alrededor dice Red Circle. Esto en 1948, les adelanto, saltando unos cuantos años, va a mantener la forma, pero lo va a cambiar como Marvel Comic, para que vean que tiene sentido. Pero antes de esto, estamos en 1938. Mucha gente se pregunta de por qué utiliza la palabra Marvel. Algunos señalan que es posible por diferentes razones, que tenía como uno de sus clientes principales, o para atraerlos y mantenerlos como agentes publicitarios, parte de lo que es el marketing, lo que son las ganancias de la empresa, a diferentes empresas que utilizaban la palabra Marvel. Por ejemplo, está la Marvel Mystery Oil, ¿no? Que cuando le preguntan al dueño de por qué se llama Mystery, dice porque tiene componentes secretos, ¿no? La Marvel Mystery Oil, que es una empresa de aceites. Después está Marvel Home también, que es otra empresa que eran parte también, que traían mucha publicidad a la compañía de Martin Goodman, y Martin Goodman, quizás por quererles caer en gracia o por atraerles más, utilizó la palabra Marvel. Aparte que la palabra Marvel es un nombre muy contundente y parece que va a impactar por la sencillez en Martin Goodman, por todo el tipo de historias que estaba presentando. En 1938, como fan, es el primer título donde Martin Goodman, sin ser una marca, sin ser un branding, es un título de una revista publicada por Martin Goodman. Es la primera vez que se utiliza la palabra Marvel en 1938. Estas revistas, por ejemplo, el primer número nada más tiene 135 páginas, el segundo también, pero consta de varias historias, unas 6 o 7 historias, entre unas largas, otras cortas. Por ejemplo, la primera historia del número 1 se llama Sobreviviendo, que es una historia muy rocambolesca, en donde estamos en 1935. Hay un poco de racismo, hay un poco de machismo también. Se cuenta de que los mongoles habían invadido Estados Unidos y la gente, para sobrevivir, decide meterse en cuevas, en cavernas, con científicos, con gente muy dotada, y así logran establecer un mecanismo de supervivencia hasta poder estar seguros, para poder salir y no los maten. Se cuenta también en esta historia, que es muy larga en sí, donde, por ejemplo, si habían 80 mujeres y habían 10 o 15 hombres, a cada hombre le tocaba unos 5 mujeres por hombre, y ellos estaban de acuerdo en tal de mantener la supervivencia y la humanidad. Acostumbrarse a la falta de luz, el repartirse la comida, pero luego, increíblemente,
de 39 generaciones, las personas comienzan a tener luz artificial, un tipo de ropa especial, la gente tiene adelantos científicos muy avanzados como ingeniería relacionada al tema de la biología, podían vivir décadas sin morir, habían vencido lo que es el envejecimiento, podía una persona con una apariencia de 24 años vivir 200 años y de pronto ocurre un fenómeno. La gente comenzó a excavar para los costados, para abajo, pero no para arriba, y llegó a hacerse un rumor de que existe la superficie. Tanto así que cuando alguien planteó salir, le dijo, te has vuelto loco, arriba no hay nada, hay un vacío, te puedes morir. Hasta que uno de los que habían llegado, uno de los primeros que habían llegado a las cavernas, él siempre recordaba que hay algo más arriba, que hay un sol, que hay una esfera de luz que se sostiene en el aire, por así decirlo, en el vacío, que hay estrellas, que hay mares, y esto a la gente no le cree. Y entonces un día deciden irse hacia allá. Es más, cuando hay excavaciones se encuentra con otros grupos que tienen las mismas creencias, y así se forman todo tipo de comunidades, porque también habían cavado. Y un día deciden juntarse y salir a la superficie y ver lo que había. Cuando comienzan a traspasar las fronteras de lo que ellos pensaban que eran los límites, donde ya no había nada, esto seguía hasta que encuentran una compuerta para poder salir a la superficie. Y de pronto la historia acaba ahí. La historia va a continuar en el segundo volumen, pero claro, en ese momento no te enterabas que iba a haber una continuación. Otras historias son como, por ejemplo, los Vengadores del Espacio, más o menos por ahí va el título. Es una historia más corta de la que les he contado, donde, o creo que del mismo nivel de extensión, porque hay otras historias muy cortas, como por ejemplo, pero primero les cuento lo que son los Vengadores del Espacio. Resulta que hay una tripulación que está en el espacio mirando la Tierra de lejos con la Luna, y de pronto la Luna y la Tierra desaparecen y dicen, ¿qué ha sucedido? Cuando se acercan ven un montón de naves que se van. Y se dan cuenta que son esas naves, unas naves alienígenas, habían destruido la Tierra y la Luna. Entonces ellos se miran, no saben qué hacer. Ellos dicen que no han podido defender la Tierra, pero por lo menos lo van a vengar. Y es así como se enmarcan en una misión increíble, ¿no? Estamos hablando de 1938, hasta 1963 que aparecen los Vengadores. Bueno, lo cierto es que ellos se embarcan en diferentes aventuras para buscar quiénes son los que habían destruido la Tierra. Van a un planeta, se encuentran con unos seres en forma de vegetales, que son unas, no voy a decir plantas vivientes porque las plantas tienen vida, pero estos se mueven, hablan, e incluso se los quieren comer. ¿Por qué? Porque piensan que son malos ellos. Y le dicen, ustedes se parecen mucho a los inmortales. Pero ¿por qué? ¿Por qué nos llaman inmortales? Somos terrestres. Y resulta que luego aparecen quiénes son los inmortales, que son muy similares a los humanos, pero son zombies. Y estos comienzan a devorarse a los hombres plantas, y esta tripulación que les estoy contando logra subirse de la nave e ir. Y observan de lejos un mundo caótico lleno de zombies con plantas vivientes. Luego siguen su búsqueda y se encuentran con los culpables, que eran unos reptilianos, si es que la memoria no me falla, que estaban manejados por una IA, una inteligencia artificial, y que ellos, a través de la IA, pueden viajar a través del multiverso. Y por cierto, esto no tiene dibujos, no tiene gráficos, no tiene ilustraciones, todo esto es lectura. Solamente Marvel Science Stories son historias de lectura, relatos, con solamente una pequeña ilustración al inicio de cada historia. Y se pagaba por palabras unos cuantos centavos de dólar. Había toda una comunidad. Tú cuando leías este tipo de revistas se incentivaba para que la gente comente las historias que te ha parecido, o por qué no respondes la pregunta qué es un meteorito, qué es un cometa. Estamos hablando de 1900,
38, recuerden, no habíamos llegado a la luna supuestamente en los años 60, no habíamos llegado ni siquiera al espacio, se hablaba de los rayos cósmicos, no se sabía lo que pasaba en el espacio porque nadie se había ido. Recuerden que Yuri Gagarin recién va en abril de 1961 al espacio a dar la vuelta a la Tierra. O sea, todavía no sabíamos lo que pasaba fuera de la Tierra. Pero bien, este tipo de historias finalmente derrotan a la IA y los reptilianos, porque eran formas de reptilianos, al verse liberados del control de esta IA, logran con su tecnología muy avanzada, porque eran de otra dimensión, logran restituir la Tierra y la Luna. Otras historias interesantes, muy cortitas, son como por ejemplo un señor que inventa una televisión que puede ver el futuro y comienzan a ver cómo va avanzando la sociedad en décadas y décadas hasta llegar a un momento donde la situación está tan terrible, es un mundo post-apocalíptico, donde hay unas criaturas que están desolando la tierra y se dan cuenta que los están viendo y deciden de pronto apagar la máquina para que no aparezca, ¿no? Hay todo ese tipo de historia. Otra historia, voy a hacer un video para explicarles punto por punto cada historia de Marvel Science Stories, si les ha gustado. Por ejemplo, también hay de un hombre gigante que camina en la Tierra. Y bueno, aquí acabo. Resulta que dos científicos estaban conversando y les decía de que debería haber un Dios que opaque o que pare las guerras o que guíe a la humanidad a la excelencia. Entonces este científico que estaba probando con todo tipo de experimentos, con genoma humano, ADN, les estoy diciendo, pero esos términos creo que todavía no se manejaban y no lo manejan en el libro, viaja a Ecuador, a Ecuador y a frontera con Perú. Y entonces comienza a hacer experimentos y entonces llega noticias a Estados Unidos de que un gigante de más o menos 40 metros está desolando los Andes de Perú, de Ecuador, y entonces se mandan naves, aviones para acabarlo, y de pronto se encuentra la verdad. Este científico, amigo del científico que es el protagonista principal, le cuenta la verdad. Lo que se pasa es que se había ido para crear un dios. Él había montado a un ser mitológico de metal, que era un niño realmente, pero que había crecido en grandes dimensiones, se había hecho hombre y que estaba diseñado para guiar a la Tierra. Pero como él tenía capacidades para poder leer la mente, lee la mente de su supuesta madre, la madre de alquiler, lee que ella ha sufrido y se da cuenta que los humanos son terribles, entonces no necesitan ser salvados, más bien necesitan ser destruidos, dice. Y más bien mira las estrellas y dice que él, con su inteligencia artificial, se ha dado cuenta que existen otras vidas, más bien va a apoyar a otros seres muy similares a nosotros, pero muy buena gente. Resulta que este científico había creado una máquina que lo podía destruir. Y los militares, con argucias, con manipulación, logran finalmente destruir a este hombre gigante que se destruye, que cae. Es como una especie de Galactus. El corolario final es que tanto Perú como Ecuador entran en un conflicto armado por ver quién se queda las piezas. Y finalmente se reparten cada uno ciertos miembros. Y bueno, porque al final es de un material de hierro, la piel de este gigante, que puede ser vendido y pueden adquirir bastante dinero. Y finalmente el científico va a ver los restos de esta criatura, de este hombre gigante, de este Youngman. Va con su hijo muchos años después y su hijo es muy parecido a él. Y ahí acaba la historia. Y hay otras que les voy a contar después. Si has llegado hasta aquí, quiere decir que te ha interesado lo que te he contado. Recuerda que todavía falta llegar hasta 1939, donde Martin Goodman va a lidiar con el tema de la creación de los cómics, los primeros gráficos
que va a encarnar lo que es la compañía Marvel, la contratación de Joe Simon, y este va a contratar a Jack Kirby, la creación de Timely Comics, Atlas Comics y finalmente Marvel Comics y los superhéroes que tanto conocemos como los Cuatro Fantásticos. Y además, ¿qué pasó con todo el tema del código del cómic, la censura? Hay muchas cosas más. Si te ha gustado y quieres que te siga contando, solamente dámelo saber y vamos a seguir con una segunda parte para terminar toda esta interesante historia de Marvel.